Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Feliz año a todos. Deseo que este 2021 sea un año muy venturoso para todos ustedes, que sea un año de salud, de bienestar, de tranquilidad, de paz y de alegría para todos ustedes, que puedan realizar todas aquellas metas que se han propuesto y sobre todo que tengan muchísima salud y muchísimo bienestar. Muchísimas gracias, Elvia García, te mando un abrazote hasta Tepeji del Río, a Denis Sánchez y Patti Aguilar, les agradezco mucho que estén aquí. Un abrazo a Cari Olvera, un abrazo hasta Pachuca, a Patti hasta Veracruz, y a Denise un abrazo hasta Totonilco de Tula. Pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, a Manuel Dávila, a Miguel Ángel García Montoya, a Dalila García Fuentes. Muchas gracias y qué gusto que me acompañen. Pues les deseo un feliz 2021. Les mando un abrazo con mucho cariño y gracias por estar aquí, por acompañarme. Bueno, pues el tema del día de hoy y con el que iniciamos este primer en vivo de este nuevo año es ¿qué es la biodescodificación de las enfermedades? También le mando un abrazo a Braulio Ulises Paredes Morales, también un abrazo hasta Pachuca, Ariana León, también un abrazo muy grande. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que me acompañen. A Rosita León, feliz año, también un abrazo hasta Totonilco. Y Connie Chequito, un abrazo, muchas gracias, qué linda eres, muchas gracias. A Mayra Rox, un abrazo hasta Coatzacoalcos, y a Luz Telles y a Margarito Bautista, qué bueno que están aquí, que me acompañan, muchísimas gracias. Bueno, pues a Mafer Lara, qué bueno que estás aquí viéndome, a Iled Pérez, a Justina Mariana Sánchez Cortázar, también un abrazo hasta Villahermosa. Justina, de verdad, qué gusto, Jost, que estés aquí conmigo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por ver qué es la biodescodificación de enfermedades. Bueno, pues primero quisiera hablarles un poquito acerca de la historia de cómo se inicia la biodescodificación. El doctor Rick Hammer, un médico alemán, él tenía un solo hijo y resulta que en un año nuevo, fíjense muy cerquita de esta fecha, un año nuevo, su hijo va a festejar el año nuevo en un yate y cuando ya estaba descansando en su camarote, una bala perdida que desafortunadamente venía de parte de un príncipe, esa bala perdida lo mata. Y entonces, bueno, pues después de que muere su hijo, a él, al doctor Rick Hammer y a su esposa, a ambos les da un cáncer. A él le da un cáncer testicular y a su esposa le da un cáncer de ovario. Entonces me imagino que lo que primero fue así como una queja existencial, ¿por qué tanta adversidad? ¿Por qué a mí? Eso se convierte en una pregunta de investigación. Y entonces se plantea, bueno, ¿por qué justo cuando se muere nuestro hijo es que nos da cáncer a ambos? Y luego, pues la siguiente pregunta es ¿por qué precisamente en esos órganos? Es decir, ¿por qué a él le da un cáncer testicular y a ella un cáncer de ovario? Entonces
se pone a hacerse esta pregunta, si tenía que ver el que hayan tenido un evento tan desafortunado, y segundo, que si tenía que ver que como se trataba de un hijo, a él le diera un cáncer testicular y a su esposa un cáncer de ovario. Eso, por supuesto, que le lleva a abrir sus investigaciones, y entonces se da cuenta a través de investigar con muchos pacientes que efectivamente después de un conflicto emocional, de un trauma emocional, es que las personas tenían cáncer después de eso. Y entonces, bueno, él concluye en ese momento que el cáncer es el resultado de un trauma emocional que tiene 4 características. La primera es que es inesperado. La segunda es que es dramático. Puede ser que, a ver, la primera, quisiera abundar un poquito más sobre esto. Es decir, hay muchas situaciones de nuestra vida que pueden ser muy impactantes, pero que las vemos venir y que se van sucediendo no de manera inesperada, sino como que poco a poco las vamos viendo suceder. Pero hay situaciones que nos toman así completamente desprevenidos, y esa es la primera característica. La segunda característica es que es dramático. Pudiera ser que sea dramático para mí, pero no para todas las personas. Puede ser que para algunas personas no sea en absoluto dramático, pero si para mí sí lo es suficiente condición para que se dé esta problemática. La tercera característica es que es vivido en soledad, que no lo compartimos a muchas personas. Y quiero hacer una aclaración en este sentido. Hay muchos problemas de los que probablemente sí hablamos, pero que no expresamos emocionalmente lo que sentimos, sino que a lo mejor hablamos del hecho, pero que no hablamos realmente de lo que sentimos con ese evento. Y la cuarta, que es la característica decisiva, es que nos sentimos sin recursos para afrontarlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos sentimos sin recursos para afrontarlo? Que el cuerpo vive esta situación inesperada, dramática, vivida en soledad y sin recursos para afrontarlo, como un peligro a la supervivencia. Y entonces, pues como nosotros somos seres vivos, cuya principal tarea de la existencia es mantener la vida, cuando se está en peligro, cuando se corre riesgo de no sobrevivir, entonces se echa a andar un programa especial de supervivencia. Y ese programa especial de supervivencia es lo que en la medicina se conoce como enfermedad. ¿Por qué dice el doctor Hammer que en realidad se trata de un programa de supervivencia? Porque lo que dice es que el cuerpo interpreta ese conflicto ante el que yo me siento sin recursos para afrontarlo como un problema de vida o muerte. Y entonces, para no morir, el cuerpo descarga todo el daño en un solo órgano. En lugar de que el daño sea sistémico y el cuerpo se muera, pues entonces descarga todo ese daño en un solo órgano. Y entonces es así como se da la enfermedad. Como podemos darnos cuenta, en el momento en el que el conflicto inesperado
ocurre, entonces se produce un choque en un área específica del cerebro. Esa área específica del cerebro tiene una relación biomagnética y bioquímica con el órgano y entonces causa una lesión. Esas células cerebrales que reciben el impacto envían una señal biomagnética y bioquímica al órgano y eso es lo que genera lo que se conoce como enfermedad. Para la biodescodificación, entonces, la enfermedad no es un problema. La enfermedad es la solución biológica que nuestro cuerpo intentó para mantener la vida. Y entonces, pues, la verdad es que es inútil que tratemos a la enfermedad, porque esa no es la causa. Si me están siguiendo, se darán cuenta que esa no es la causa, que la causa real es el conflicto emocional que originó la enfermedad. Y mientras no atendamos ese conflicto emocional que causó la enfermedad, pues la enfermedad va a seguir activa. Puede ser que algunas sustancias, algunos medicamentos, actúen como un paliativo contra la enfermedad, pero inevitablemente que mientras no resolvamos el conflicto emocional que le dio origen, desafortunadamente la enfermedad va a seguir activa. Y él explica y se da cuenta de algo mucho más importante. Él se da cuenta que a través de nuestra evolución histórica, cada área de nuestro cerebro fue programada para responder de manera instantánea a conflictos que pudieran amenazar a nuestra supervivencia. Y precisamente por eso es que se da este programa emergente de supervivencia que conocemos como enfermedad. Y les decía, entonces, la enfermedad, el síntoma, en realidad no es el problema. Es la solución biológica que mi cuerpo intentó para salvarme. Y lo que nosotros en realidad necesitamos resolver es el conflicto emocional que fue el que causó la enfermedad. Él dice entonces que hay dos momentos importantes en una enfermedad. La fase activa del conflicto, que es cuando estamos viviendo el problema, y la fase de reparación. En la fase activa del conflicto, evidentemente que estamos preocupados, angustiados, nerviosos, probablemente insomnes, y en ese momento no aparecen síntomas. En ese momento está activo el conflicto y nosotros vamos a sentir un ligero descenso en la temperatura. Nos vamos a sentir nerviosos, sudorosos, el sudor va a ser frío y nos vamos a sentir insomnes, con preocupaciones. Allí no aparecen los síntomas y es por esa razón que no asociamos el conflicto con la enfermedad, porque durante la fase de conflicto activo no aparece lo que conocemos como enfermedad. Hay enfermedades en las que el conflicto activo se da y a los cuantos días aparece la enfermedad, pero hay otras que puede ser que el conflicto activo esté y a lo mejor hasta los 6 meses o hasta el año es que aparecen los síntomas.
¿Cuándo es que aparecen los síntomas? Cuando se da la fase de reparación. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está preparado para la autocuración. Y entonces cuando aparecen los síntomas, es en la fase de reparación. ¿Qué caracteriza a la fase de reparación? Bueno, pues que el cuerpo tiene un ligero aumento o un franco aumento de la temperatura corporal, sobre todo cuando aparecen bacterias, virus y hongos en el proceso de reparación. Eso es largo de explicar, pero bueno, ahorita en esta parte introductoria les podría decir que es cuando a lo mejor sí hay un aumento de la temperatura, hay cansancio y aquí pueden aparecer muchos síntomas, dolores, eczemas, prurito, es decir, comezones, eritemas, granitos, varias cosas que sí tienen un síntoma. Y entonces es en realidad cuando nuestro cuerpo se está reparando del conflicto. Pero desafortunadamente, en ese momento de reparación, el descanso, el cobrar conciencia de que nos ocurrió, la solución del conflicto emocional, el beber mucho más agua, podría ayudar a que el cuerpo se sanara. Pero desafortunadamente la vida moderna no permite que en esa etapa de reparación descansemos. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir activos, haciendo muchísimas cosas y entonces no descansamos y no permitimos que el cuerpo se repare. Y otra razón muy importante, que como es cuando aparecen los síntomas, casi siempre es que vamos al médico y interrumpimos el proceso de reparación de nuestro cuerpo y metemos al cuerpo en otro conflicto, porque entonces es casi siempre cuando sentimos que nos dan un diagnóstico, y al darnos el diagnóstico tenemos un impacto, porque nos dicen que tenemos tal o cual enfermedad, nos da miedo la enfermedad y entonces resulta que el conflicto se vuelve a activar. O se puede abrir otro conflicto que abre paso a otra enfermedad o a que se agrave esa enfermedad. Pues yo quiero agradecerle aquí a Celina Ramírez, a Osby, un abrazo grande, a Rosy Pérez Estrada, a Rosario Rodríguez Arroyo, a Alicia Pairó, un abrazo, también saludos, gracias Charito por todo lo que me dices, a Leticia Manso hasta Pachuca, a María de la Luz Domínguez, un abrazo, a Laura Martínez Muñoz, qué gusto saludarte, a Sabri Miltomi, buenas noches, a Yadi Cárdenas Moreno, también me da muchísimo gusto, a Elide Rojas, a María Eugenia Farías, gracias, Tocayita, Francisco Gómez, a Elieri Pérez, a Marilú Pérez, Cruz Pérez, y a todos los que me están escuchando, pues muchísimas gracias por estar aquí. Ahora les decía, ¿qué es lo que hace, qué determina que aparezca una enfermedad y no otra? ¿Por qué es que unas personas se enferman de una cosa y por qué otras personas se enferman de otra? ¿Y por qué otros, aunque tengan conflictos emocionales, no se enferman? Me gustaría aclarar mucho esto. La primera cosa es, para que haya una enfermedad, necesitan darse las 4 características de las que les acabo de hablar de manera simultánea. Es decir, que el conflicto sea inesperado, sea dramático, sea vivido en soledad y yo me sienta sin recursos para afrontarlo.
Si no se dan las 4 características, no me enfermo. Es decir, si puede ser que algo sea inesperado y dramático, pero yo tenga la oportunidad de poder expresar lo que siento y no me enfermo. O que sea inesperado, que sea dramático, pero que yo vea muy claramente cuáles son mis recursos para afrontar lo que me está ocurriendo. Y en ese caso tampoco me enfermo. Yo digo, bueno, que sea inesperado algo en nuestra vida, yo no lo puedo evitar. Que sea dramático, que me duela, que me impacte, tampoco lo puedo evitar. Pero lo que sí puedo es no vivir mis conflictos en soledad. Y puede ser que busque a alguien de confianza con quien yo pueda expresar lo que siento o pueda pedir apoyo terapéutico. Por eso es tan importante, porque un especialista entrenado me puede ayudar a facilitar el proceso de expresar emocionalmente lo que me ocurre y lo que me pasa. Y luego, bueno, que yo, a la hora que yo socializo lo que vivo, entonces comienzo a mirar los recursos que tengo para afrontarlo. Entonces esa sería la razón de por qué algunas personas sí se enferman y otras no se enferman. Ahora, ¿pero por qué alguien se enferma del corazón, otro de los pulmones, otro de los riñones, otro de la tiroides, en fin? ¿Por qué? Bueno, pues depende de qué es, primero, de la naturaleza del conflicto emocional. Y segundo, de cómo lo viva yo. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que en una empresa tienen que hacer un recorte de personal y desafortunadamente tienen que despedir a varios trabajadores. Entonces, a ver, creo que acá hay una pregunta. Voy a esperar a ver si... no, creo que nada más era un comentario. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Qué bueno que nos deseas a todos un buen año. También yo te deseo un buen año a ti. Y si alguien tiene una pregunta acerca de lo que yo estoy hablando, me encantaría que me escriban y que yo pueda responder sus preguntas. Les decía, despiden a varias personas. Si alguien de esas personas siente que su familia va a estar en grave problema para sobrevivir y que puede ser que estén en peligro de morirse de hambre, aunque lo piense de manera metafórica, entonces esa persona podría enfermarse del hígado. Si siente que él no va a poder ser un buen proveedor que lleve a su casa el sostén, entonces esa persona podría enfermarse del corazón, podría sufrir un infarto. Si siente que lo que le hicieron al despedirse es algo ruin, bajo y sucio, podría enfermarse del colon. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el cuerpo va a hacer una interpretación biológica de lo que sucede y va a mandar una señal al órgano correspondiente para crear una solución biológica. Y entonces, esto quiere decir que mi cuerpo, yo como persona, tengo una lógica racional, pero mi cuerpo tiene una lógica visceral. Y en función a esa lógica visceral será cómo se dé la enfermedad, porque son nuestros sentimientos subjetivos, la manera como yo interpreto lo que vivo, lo que está detrás del trauma y los que determinan el área del cerebro
que recibe el bioshock y por ende el órgano u órganos que resultarán dañados. Y aquí tengo una pregunta de María de la Luz Domínguez. Dice, ¿qué tan benéfico es utilizar frases sanadoras? Bueno, mira, puede ser que nos ayude, por supuesto, sobre todo si identificamos el conflicto emocional. Ahora, en realidad, si es que yo no cobro conciencia de lo que me ocurre, la verdad es que es totalmente irrelevante que yo haga afirmaciones o que yo haga mantras en los que pueda decir un mensaje a mi cuerpo. Lo que necesito es sentirlo. Entonces, pues estoy dándome cuenta que no puedo abrir sus comentarios para ver todas las preguntas, pero voy a tratar de contestar lo que ustedes me digan. Entonces, les decía, no puedo abrir los comentarios. Voy a tratar de que, a ver si Miguel me pudiera ayudar a abrir los comentarios, te lo agradecería mucho para que yo pueda contestar a sus preguntas. Y entonces les decía, depende de eso, será que un órgano o varios órganos resulten dañados. Ahorita voy a contestar sus preguntas, se los prometo. Ahora bien, el doctor Rick Hammer lo hizo desde la medicina, que él le llamó la nueva medicina germánica. Pero después un terapeuta francés llamado Christian Fletch, él es el padre de la biodescodificación. Él lleva estos conocimientos del doctor Hammer al ámbito de la psicoterapia, porque entonces Christian Fletch se da cuenta de una cosa: si lo que necesitamos es modificar el conflicto emocional, entonces lo que es necesario es un abordaje terapéutico que responda a esta necesidad. Ahora sí voy a leer sus preguntas para irlas contestando. Muy bien, ya contesté la de María de la Luz Domínguez y luego me dice, gracias por la orientación. ¿Nos puede dar el caso de enfermedades en niños o en adultos sin cumplir las 4 premisas? No, definitivamente, ILED, para que se dé una enfermedad es que se dan las 4 premisas. Y bueno, nos podemos dar cuenta que muchos de los conflictos emocionales de los niños pues tienen eso, que pues desafortunadamente muchas cosas que ellos sienten no las pueden compartir con los adultos. Ahora voy a leer esta pregunta de Fer Cortés. Dice, mi pregunta es, desde el punto de vista de la biodescodificación, ¿por qué la alta incidencia de enfermedades como diabetes o hipertensión en México? Sí, claro, muy buena pregunta, te agradezco muchísimo, Fer. Y yo lo que te puedo decir es que la diabetes es todas las enfermedades crónicas se dan porque ha habido varios conflictos emocionales repetitivos. Probablemente no sea un conflicto muy grande, probablemente no se dé así, pero sí se dan conflictos muy repetitivos que no se solucionan y que hacen que el órgano se dañe definitivamente. En el caso de la diabetes hay varios tipos de conflicto emocional
que nos llevaría mucho tiempo y prometo hablar en otro video de esto. Y lo mismo sucede con la hipertensión. Hay básicamente dos tipos de hipertensión, pero lo que sí puedo decir en este momento que es que se dan varios conflictos emocionales repetitivos que lo que hacen es que no podamos, que al no solucionarse el conflicto emocional, entonces se esté repitiendo y repitiendo el mismo conflicto. Muchísimas gracias, espero haber contestado. Carito dice, ¿es posible que después de vivir el proceso que ya mencionaste, todos los pasos y con la ayuda necesaria, el órgano afectado deje huella permanente? Sí es posible, Caro. Es posible que, sobre todo en el caso que acabo ya de aclarar, que sí se dan varios conflictos repetitivos, es como si estuviera habiendo explosiones constantes sobre el órgano. Llega un momento en el que el órgano deja de funcionar definitivamente. Narciso Hernández, qué gusto que estés aquí. Dice aquí, aportaría que no es preciso a que una circunstancia de esta índole se asome por alguna brecha, ni que se actualice por alguna experiencia, sino que invitaría a la gente a acudir a psicoterapia para descubrirse y también potenciar las virtudes de la vida. Si pudieras compartirnos en alguna publicación la sugerencia de algunos títulos respecto del tema. ¿Cómo no, Narciso? Con muchísimo gusto. Yo les comparto información. De hecho, quiero aprovechar ahorita la oportunidad. Estamos por abrir en el mes de febrero un diplomado en biodescodificación de enfermedades y psicoterapia corporal en el Instituto Gestal Corporal y Transpersonal que dirige la doctora Mirna Luz Molina Ramos. En esta ocasión estamos lanzando un diplomado con modalidad híbrida, dado como están las circunstancias mundiales, y entonces unos módulos van a ser virtuales y otros módulos van a ser presenciales. Ahora tenemos la fortuna de que tenemos el aval de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Ibero Puebla, de este diplomado, y entonces, bueno, pues con toda la validez de la Ibero Puebla, con la firma de Ibero Puebla, estamos a sus órdenes. Y ahorita les voy a hablar un poquito más acerca de este diplomado. Y entonces, claro que les comparto información y claro que les comparto lecturas, y por supuesto que por eso es valioso el acompañamiento terapéutico, porque a través del acompañamiento terapéutico pues vamos trabajando los conflictos emocionales que la vida nos va planteando, porque nos presenta muchos conflictos la vida, pero también vamos descubriendo ese lado lindo y amoroso de la vida que nos puede permitir estar muy bien. Muchísimas gracias. Ahora dice que... ok, aquí Justina Mariana me dice que si en alguna otra ocasión pudiéramos hablar del trastorno narcisista de la personalidad, con mucho gusto. Yo creo que aquí tendría que invitar también a Miguel Ángel para que nos hable de él, y muy bien. Ahora me pregunta Leticia Chávez que si solo quien tiene formación de psicólogo puede ejercer la biodescodificación. No, en realidad no. Este diplomado está abierto a más personas y pudiera servirle a muchísimas personas, inclusive a quien quiere trabajar solamente en él, en su propia salud, puede tomar este diplomado. Bueno, voy a avanzar un poquito más acerca de esto, y entonces lo que les puedo decir es que se conoce como biodescodificación al enfoque teórico práctico que considera que la enfermedad es un código que se expresa en forma de un síntoma.
Y entonces, si se formó un código, ese código se puede descodificar biológicamente y entonces recuperar la función del órgano. ¿Cómo se hace? Bueno, pues lo que se hace es partir de la función del órgano, ver qué es lo que el mensaje, el código del que está hablando el síntoma, poder solucionar el conflicto que la persona tenga en relación a ese código y entonces puede solucionar, revertir el síntoma. En muchas ocasiones, en realidad, a través de este trabajo emocional, se logra revertir ese síntoma y en algunos otros que desafortunadamente ya son crónicos, se puede mejorar mucho la función del órgano. Desde hace muchos años, desde inicios del siglo XX, Carl Jung decía que la enfermedad es un esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Entonces la enfermedad en realidad es la solución a través de la cual la naturaleza nos cura de nuestros dolores emocionales. Claro que no querríamos vivir con enfermedades porque ellas son dolorosas, difíciles, molestas, pero entonces lo que podemos hacer es poner mucho más cuidado y más interés en mirar nuestros conflictos emocionales. Y por esa razón es que la biodescodificación es un hermoso camino para ver qué conflictos emocionales se quedaron sin resolver en nuestra vida, porque la enfermedad nos está diciendo a través de su código, nos está diciendo qué conflictos emocionales dejaron sin resolver. Y ahora fíjense, en la biodescodificación no trabajamos solamente con la historia personal. Desafortunadamente, vamos transmitiendo de generación en generación muchos de los conflictos emocionales. La epigenética ha demostrado actualmente que mucho de lo que transmitimos genéticamente a nuestros hijos no es solamente el color de nuestros ojos, el color de nuestra piel, nuestra voz, ni solamente nuestras características biológicas. Transmitimos también nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros conflictos emocionales y nuestros dolores emocionales. Y entonces en la biodescodificación también estudiamos el impacto transgeneracional que tienen nuestros antepasados en nuestra vida física, es decir, en nuestra salud y en nuestra vida emocional, en nuestra constitución emocional. Y entonces la verdad es que es un camino interesantísimo de mirar a través de nuestra genealogía, a través de nuestro árbol genealógico, esos factores emocionales que se han ido repitiendo de generación en generación en nuestra familia. ¿Para qué? Pues para que los sanemos. Y la verdad es que es un camino maravilloso de comprensión y también de sanación. Es un camino hermoso de, pues también de reconciliación con nuestros antepasados. Y pues muy interesante. ¿Cuáles son entonces esos sentimientos que hacen que se activen estos bioshocks que a la larga o a
o en algún plazo se conviertan en enfermedades. Bueno, pues hay 4 tipos de sentimientos. Sentimientos arcaicos asociados a la supervivencia que impactarían en nuestro sistema respiratorio, en nuestro sistema digestivo y en nuestros órganos reproductores. Sentimientos asociados a necesidades de protección que afectarían todas las envolturas de nuestro cuerpo, es decir, nuestra pleura, nuestro pericardio, nuestro peritoneo. Sentimientos con matiz de desvalorización que impactarían en nuestros huesos, en nuestros músculos, en nuestras venas, en nuestras arterias, en nuestros ligamentos, en nuestros tendones, y sentimientos relacionados con nuestras relaciones interpersonales y con nuestra territorialidad, que impactarían en algunas capas de nuestros órganos, en nuestros ojos, en nuestros órganos sensoriales, en nuestra vejiga, en nuestros riñones. Entonces, como ven, todas nuestras emociones tienen un impacto en nuestra salud. De modo que cuidar nuestra salud emocional es fundamental para poder estar sanos, vibrantes, felices, plenos, realizados. Ahora, ¿cuáles son los principios de la biodescodificación? Primero, en todas las enfermedades hay un factor psíquico. No nos quepa duda. Si tenemos una enfermedad es porque tuvimos o tenemos un conflicto emocional. Segundo, y me parece muy importante, que las enfermedades son reversibles, porque el cuerpo no tiene ninguna iniciativa, hace lo que pedimos que haga. Y entonces, si nosotros resolvemos nuestros conflictos emocionales, nuestro cuerpo recupera la salud. Tercero, la biodescodificación busca los códigos de la enfermedad para actuar en esos códigos, descodificarlos y entonces que la persona recupere la salud, recupere la plenitud de su vida. Muy bien, ¿qué hace un terapeuta en biodescodificación? Bueno, un terapeuta en biodescodificación acompaña dulce, respetuosamente y sin juzgar la vivencia de cada persona y encuentra en esa vivencia los códigos que llevaron a la persona a adquirir esa enfermedad, para hacerle consciente de esos códigos y a través de la toma de conciencia, a través del acompañamiento amoroso, a través de algunos protocolos de retorno a la salud, que logre encontrar nuevamente la salud y que de esa manera pueda recuperarse. Entonces, bueno, pues es por eso que a todos les invito a este diplomado en biodescodificación de enfermedades y terapia corporal, porque en este diplomado, que pueden participar evidentemente médicos, enfermeras, trabajadores sociales, en el que pueden participar psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, que puede participar cualquier persona que se interese en su salud, van a encontrar grandes respuestas para que logren la salud y el bienestar. Entonces, por esa razón es que en este diplomado vamos a asesorarles a integrar el conocimiento en biodescodificación. Los invitamos a este camino de trabajo y transformación personal a través de la comprensión de la biodescodificación,
a través de ejercicios y protocolos de trabajo en los que nuestro cuerpo facilita el autoconocimiento y permite la recuperación de nuestra salud integral. Y entonces, bueno, pues yo les invito, les voy a dejar aquí toda la información. El diplomado consta de 10 módulos. El primero son las bases de la biodescodificación. El segundo es la lógica del síntoma o la enfermedad, donde comprendemos el origen de las enfermedades y sus soluciones. Y luego hay 4 módulos que se llaman señales del inconsciente, que son el lenguaje de nuestro cuerpo. Y luego también tenemos un interesante módulo que se llama memorias transgeneracionales, que es el árbol genealógico y la salud. También tenemos otro módulo muy interesante que se llama Proyecto Sentido de nuestros padres, que es un poco el proyecto que nuestros padres han infundido de manera inconsciente en nuestro cuerpo y que pues desafortunadamente a veces impacta no solamente en nuestra salud, sino en lo que hacemos, en cómo vivimos la vida. Y por último tenemos unos temas especiales de conciencia y salud integral y un último módulo de prevención y educación en la salud. Pues yo les invito a este interesante diplomado. Voy a leer un poquito acerca de sus comentarios. Y bueno, pues un abrazo a Ilse Morales, a Beatriz González, un abrazo a Berenice Godoy, a Claudia Lucero Alamilla, a Yadira Pineda, a Paulina Mejía, a Reina Guzmán, a Leiser Orozco, a Teresa Fuentes, a Berta Hernández, a Elvis Dorantes, a Lisette Noriega, a Katia Palacios, a Scarlett Cueto, a Edith Pacheco, a Manuel Reyes Mora, a Juan Carlos, a María Daniela Ilanés, desde Argentina, qué gusto, un abrazo hasta allá, a Carla Callejas, a Elvi Hernández, a Heréndira Cas, a Majo Novelo, a Mar Luna, a Concepción Mendoza, a Leticia Chávez. Y aquí hay una pregunta de Mónica Ortiz. Dice, es mi ahijadita porque yo estuve de madrina de su generación en psicoterapia humanista. Dice, tengo una pregunta, desde el enfoque de la biodescodificación, ¿a qué se debe una epidemia? Uy, muy interesante pregunta. Pues se debe una epidemia básicamente a un miedo generalizado a una enfermedad en particular. De manera especial, esta pandemia que estamos viviendo tiene que ver con el miedo a la muerte y con sentir peligro en nuestro territorio. Y desafortunadamente, pues son 2 condiciones que estamos viviendo actualmente. Creo que ya desde antes de la pandemia, el mundo entero ya tenía ese miedo a sentir peligroso su territorio. En algunos países por la inseguridad, en algunos otros países por las hambrunas, en algunos otros países por algunas medidas represivas de los gobiernos, en fin. Y luego se junta con un miedo ancestral, que es el miedo a la muerte. Y entonces, desafortunadamente, es por eso que se dan este tipo de conflictos que se vuelven nacionales, regionales o globales, como el caso de la pandemia que estamos viviendo. Espero haber contestado, Mónica, tu pregunta. Sí, Leticia Chávez, yo les dejo aquí toda la información del diplomado y te mando toda la información mucho más específica a ti. Un abrazo a Caro, a Lorena Ramírez Manzanares, a Jessica Ameyali,
a Dagoberto Ángeles Trujillo, amigo, un abrazo hasta mi pueblo. A Cucuruchos Creatividad Gráfica, dice, soy Adela. Muchísimas gracias. Gracias por lo que me dices, Adela. Te mando un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Y Gabriel Marín, muchas gracias por estar aquí. María Elena Cedillo, qué gusto de verdad que me estén aquí, que me acompañen. De verdad que yo he tratado y he hecho todo lo posible. Leticia Chávez, un saludo hasta Querétaro. Pues mira qué gusto. Yo espero que el año próximo ya pueda estar yo radicando en Querétaro y será un gusto poder conocerte personalmente. También Jessica Meyali, también yo te mando un abrazo y me da muchísimo gusto. Y bueno, a Donovan Beilán Ramírez, qué gusto que también estés viendo el video. Pues quiero decirles que sobre todo en estos momentos que estamos viviendo una situación tan difícil, necesitamos hoy más que nunca comenzar a mirar a las enfermedades más que como un problema, más que como una amenaza. Necesitamos aprender a mirarlas como un aliado que nos muestra un código, un lenguaje que nos indica cuáles son esos asuntos emocionales a los cuales nosotros no le hemos dado una solución. Quiero decirles, los seres humanos somos seres eminentemente energéticos, eminentemente emocionales, y de nuestras emociones dependerá cómo vibramos energéticamente para habitar este mundo. Así que yo los invito a que se informen mucho más acerca de la biodescodificación, a que se animen a estudiar este diplomado en biodescodificación de enfermedades y a que se vuelvan amigos o amigas de sus propios cuerpos para vivir en congruencia, en armonía y por lo tanto en salud. De verdad, de todo corazón les deseo un feliz año, que este año sea un año de salud, de bienestar, de armonía y de felicidad, porque teniendo eso podemos tener prosperidad, trabajo y todo lo demás. Les agradezco muchísimo todo el tiempo que me acompañaron el año pasado y de corazón les invito a que este año me acompañen los viernes a las 7 de la noche en esta misma página. Y también les invito que si este video creen que a alguien más le pueda servir, me ayuden a compartirlo. Y también les pido que pasen por mi canal de YouTube. Estoy como Kena Estrada Noble, a sus órdenes, y que se inscriban, se suscriban y que puedan mirar allí otros videos. Muchísimas gracias. A ver, aquí hay una pregunta que me gustaría contestar. Maripaz dice, cuando hay alergias en un niño y se medican, vaya la redundancia, con medicamentos de patente, ¿se puede quitar esa alergia con amor y atención? Es muy buena pregunta. Mira, las alergias son un caso en el que el conflicto emocional hizo algo, el inconsciente más bien, en el momento del conflicto emocional hizo algo que se conoce como engrama. Tengo todavía algunos minutitos. Ustedes se habrán dado cuenta que nuestra conciencia generalmente asocia varias cosas.
Vamos a pensar que hoy te pones una ropa y ese día te va muy bien, entonces tú vas a asociar cada que te pongas esa ropa con esa alegría, bienestar, felicidad que, que sentiste en ese momento. Pero si por el contrario, un día te pones un perfume y ese día tuviste un problema, cuando vuelvas a usar el perfume vas a sentir la misma sensación que tuviste en ese problema. Cuando nuestro cuerpo asocia un momento con un alimento, con una sensación, con algo del ambiente, con una temperatura, con un olor, con un sabor, etcétera, crea esta asociación. Y entonces el cuerpo sigue esta lógica. Dice, necesito poner una alerta que diga que en cuanto aparece uno de esos elementos del engrama, la persona pueda evitar ese dolor. Y entonces el síntoma es esa alarma. Y entonces lo que se necesita es desprogramar el engrama. ¿Para qué? Para que no vuelva a ocurrir. Y entonces la verdad es que los medicamentos lo único que hacen es enmascarar el síntoma. No solucionan realmente. Lo que necesitamos es descubrir lo que sucedió para que no vuelva a ocurrir y entonces se pueda deshacer ese engrama. Bueno, pues espero haberles contestado a todos, a Lili Zacarías, a Leticia Manso, feliz año, un abrazote con todo mi cariño, a Viani del Rocío Gómez Meléndez, a Maris Gom, a Are Vega Arteaga, a Eli Cárdenas, les mando todo mi cariño, les mando un abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo con muchísimo cariño y feliz inicio de año para todos. También para ti, Magdalena, te mando un abrazo a Elvis, un abrazo Magda, un abrazo Elvis. Que estén muy bien y hasta pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo, Luciano Orozco, qué gusto saludarte. Un abrazo con mucho cariño. Que estés muy bien. Hasta pronto. Bye.